Hola, buenas noches. Ahora vamos a hablar de la oración y primero vamos a dar gracias a Dios. Siempre que empezamos una predicación damos gracias a Dios y nos ponemos en oración para que hable el Espíritu Santo y no la persona. Y que el Espíritu Santo utilice al predicador para mandar su mensaje y sea alguien que hable y tengamos una revelación. Hoy vamos a hablar de la oración. Lo primero que puse fue ¿cuándo oramos? O sea, al hablar en qué momento, ¿cuándo oramos? ¿De qué modo oramos? Voy a empezar con la cita de Santiago 5:13. Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanzas. En 5:14 dice, si alguno está enfermo, que llame a los antiguos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. 5:15. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y así ha y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si pedimos a Dios los unos a los otros, le damos oportunidad de hacer cosas sobrenaturales, como por ejemplo sanar a los enfermos. Este tipo de oración es muy fuerte, tiene resultados, es decir, es tan fuerte para levantar a los enfermos. Una oración es orar a Dios. Pero ¿sabemos orar? ¿Cuántos sabemos orar? Ejemplo, yo canto, pero sé cantar. Es un ejemplo como las personas que dicen, yo tengo las piernas igualitas a las de Maradona. Si no, mis piernas no meten gol, ¿no? Esa es la única diferencia. Entonces es cuando nos ponemos a pensar, una cosa es orar y otra cosa es saber orar. Hay cosas que se tienen que aprender. Para orar correctamente tenemos que aprender. Alguien nos tiene que explicar o enseñar. La oración no tiene que ser repetitiva. Tenemos que practicar la oración. Se platica audible. La tenemos que escuchar nosotros mismos. Una cosa es pensar con los ojos cerrados, son dos cosas diferentes. Hablar y pensar que está orando. Cuando tú te pones a orar, que le llamamos en la mente, en voz baja, tu oración no es que no sepa Dios qué es lo que necesitas, simplemente aquí nos enseña que tenemos que hablar para que nos escuche. Para ser escuchados necesita escuchar nuestra voz. Una cosa, habla con Dios. Queremos resolver tantas cosas solo. Venir los domingos, llega con todas las peticiones apuntadas, ¿no? El domingo,
pero nomás que se te olvida que solamente el domingo te acuerdas de Dios. Como si tú no pudieras hablar todo el tiempo con Dios. Yo recuerdo algo que aprendí hace muchos años en una predicación que decía: nosotros sabemos pedir o no sabemos pedir. Una cosa es pedir y otra cosa es agradecer. Por ejemplo, la gente llega con un desconocido y le pide algo. Entonces te quedas pensando, ¿por qué me pide si es un desconocido? Te pide porque ve que le das a los demás. Y él quiere que tú le des a él. Lo mismo pasa cuando llega un desconocido y le pide a Dios algo. Pero yo aquí en un centro de oración o en la congregación, yo no lo veo en ningún lado. Ni se ha confesado que me acepta a mi hijo que le mandé a salvar el mundo como Señor y Salvador. Entonces, pues no te puede, o a ese desconocido no lo puede reconocer como hijo si ni siquiera ha tenido la atención de acercarte y sentir que estás pidiéndole a tu Padre. Así es como cuando alguien se nos acerca, para mí es un desconocido. También para Dios puedes llegar a ser desconocido si tú a Él nunca lo has visto como tu Padre o como tu Dios. Entonces, también hay ocasiones en que ya estás pidiendo con toda la devoción, estás entregándote en oración, le estás creyendo y Él empieza a operar en tu vida, empieza a darte, base a tu gratitud, lo que tú le pides. Ay, Señor, gracias porque abriste un carro del año, porque también hay que saber pedir, ¿eh? No pidas como limosnero que, ay, si me dieras un carro, ay, si me dieras un pantaloncillo que sea usado de segunda mano. No. Todo lo que venga de Dios va a ser bueno, agradable y perfecto. Pero luego sentimos la oración, desarrollamos la oración y Él contesta a nuestras peticiones. Y nos manda ese carro del año. Y luego nos manda nuestra casa, un gran trabajo. Y resulta que el trabajo se convierte en que tú ya eres el empresario, ya eres el dueño de la empresa, tú eres el que tiene todo lo que Dios te ha mandado. ¿Y por qué? Porque tuviste ese corazón disponible para Él y estuviste bajo sus estatutos, hiciste lo que el instructivo, que es la Biblia, nos manda y nos dice hacer, pero resulta que ya tiene mucho trabajo. Ya con la empresa pues siempre estás ocupado, entonces se te olvidó quién te mandó todas las cosas. Te apartas y piensas que porque haces obras, Dios va a seguir a tu lado. Siempre mientras no hagas el mal va a seguir a tu lado, pero te olvidaste de Él, te olvidaste de orar. ¿Por qué es la oración? ¿Qué es la oración? La comunicación que tienes tú con Dios. Entonces, si no estás al pendiente de esa comunicación, es como si te hubieras olvidado de todo lo que te ha dado, de todas las promesas que tiene para ti, como si te hubieras olvidado de lo hermoso que es estar en la presencia de Dios. Al estar en oración, estás en presencia de Dios. Dice, oremos, el éxito espiritual no es una casualidad. Tenemos que estudiar y escuchar todos los días. Tenemos que ser personas con oración eficaz. Cuando hacemos la oración, tiene que ser eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que produce el resultado que esperamos. Recordemos que con fe, la fe es la certeza de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. El primer obstáculo es uno mismo. Eso pasa cuando uno piensa que no está bien con Dios. Piensas que no te va a escuchar por tu mal comportamiento. Entonces, por eso es la oración, para que te arrepientas
y dejes atrás ese comportamiento. Después vamos a hablar del arrepentimiento, pero en este momento estamos hablando de la oración. ¿Por qué te condenas a ti mismo? Lo que necesitas es orar para que no sientas que a pesar de tu mal comportamiento que estás en una condición incorrecta. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, o sea, un hombre imperfecto como nosotros, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 7 meses. ¿Qué quiere decir? Que si él, que era una persona normal, y oró con toda la fe para que eso sucediera, y así sucedió. Dice en Santiago 5:18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Por eso cuando nosotros oramos con la suficiente fe, pero con el fervor, con la capacidad, convicción, y que nuestra oración sea eficaz, que dijimos hace rato, eficaz, que produce el resultado que esperamos. O sea, si nosotros oramos para que las cosas sucedan correctamente, así será. Pero si no oramos, si no tenemos esa comunicación, ahora, estar en gracia de Dios requiere de muchas cosas, pero la primera es que te sientas digno de ser hijo de Dios y digno de esperar sus promesas. Entonces, la tierra produjo su fruto, porque la oración la hizo conforme a su corazón y estando en la presencia de Dios, en los estatutos de Dios, en el amor de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando hablas poco con Dios? Escuchas poco de Dios. Entonces, las instrucciones que te va a ir dando Dios, ¿cómo las vas a escuchar si tú oras muy poco y lo escuchas poco? Entonces, por eso, que si hablas mucho con Dios, escuchas mucho y muy clarito la voz de Dios. Pero eso es... Cuando preparaba este estudio, recordé tantas cosas que vinieron cuando yo llegué a las plantas del Señor Jesucristo, y me enseñaron a orar, y se desarrollaba día con día cada cosa tan maravillosa en mi vida. Y no es que ahora no se hagan las cosas bonitas en mi vida, no, todos los días tengo cosas bonitas, pero sí, cuando preparaba estudio, te recuerda cómo vas perdiendo la intensidad de la oración. Pero siempre hay un momento para regularizar eso. Así saldrás de todos tus atrasos por medio de la oración, porque el enemigo no quiere que ores, porque no quiere verte libre. O sea, nacimos para ser, diseñados para vivir en abundancia y ser libres. Hablando del enemigo, cuando ores, no llores, no pidas como súplicas. O sea, tú ya le vas a pedir a tu papá con una seguridad, llamando la autoridad, pero no con la autoridad de exigencia, sino con la seguridad de lo que estás pidiendo, no como una súplica, no como si estuvieras dando lástima, lo dije hace rato. Por eso tenemos que saber orar. Lo primero es agradecimiento y autoridad. Vamos a orar así, con agradecimiento como primer paso. Cuando le decimos gracias, todo empezamos con agradecimiento, dando gracias.
Señor mi Dios, gracias por mi carro nuevo, gracias por mi carro. Y das por un hecho, no me acuerdo si es Hebreos 11:3, dice que sabemos ser constituidos por lo que no se ve como si se viera. O sea, nosotros sabemos que las cosas que no vemos, pero decimos, ahí están. Y hablamos y vienen a nosotros, como si ya estuviera hecho todo. Cuando pides, por ejemplo, tienes que saber pedir, quiero un carro de tal marca, de tal año, de tal color. Te quiero una casa con 5 cuartos, con cochera para 5 carros, con 5 baños, con alberca. Nosotros pedimos en nuestra oración, y todo lo que pedimos con fe se nos será dado. Y también recordar, no me acuerdo qué cita es, que dice que Dios nos dará conforme a nuestras capacidades. Entonces muchas veces no podemos pedir algo que no tenemos la capacidad, porque hay quien puede pedir un aeropuerto y no sabe ni cómo se maneja un aeropuerto, quien puede pedir un hotel de 200 habitaciones y no tiene esa capacidad. Tal vez eso te va a agobiar más y te va a servir menos si tú estás de acuerdo que vas a pedir y Dios te va a mandar conforme a tus capacidades. La oración es la comunicación con Dios, no con miedo. Dios es nuestro papá, y hablándole a tu papá sin miedo las cosas pueden funcionar. Cuando hablas con Dios y tienes temor, pues ni a ti mismo te convences, por no saber tener la comunicación correcta. Dios quiere hombres y mujeres convencidos de lo que quieren. Si tú sabes qué es lo que quieres en tu vida, pues ya estás convencido de lo que tienes. Habla fuerte y dile a Dios, Dios, tú puedes sacarme de esta situación. Tú eres mi defensa. No se ha inventado el arma que pueda contra mí. Condeno la lengua que se levante en contra de mí. Tú harás prosperar mi camino. Se abrirán puertas de posibilidades en mi camino. La abundancia ya está en mi vida. Así debes de orar. La abundancia está conmigo. Son promesas de Dios para nosotros. Gracias por sanarme. Gracias por que se va todo problema y no regresa. Entonces si te escucha convencido. Ahora ya tienes la certeza de que sí te escuchó. Dice Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo, vamos ahora a Mateo 6:7. Y al orar, no uses vanas repeticiones, no como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:8. No hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, aunque nosotros lo pidamos. Aún antes de que nosotros vamos a pedirle en oración nuestras necesidades, Él ya las conoce. Y conoce todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que oramos. Y entonces Él reconoce nuestra oración y nuestro agradecimiento. Siempre que todo lo hacemos, dice, si nosotros nacimos de nuevo,
le pertenecemos al Padre, o sea, ya somos hijos. De todo lo que tenemos, lo más valioso es Jesús, el que vino, nos salvó y nos rescató. Por Él nacimos de nuevo. Entonces, una de las cosas que a mí me fue enseñada desde que llegué es que cuando nosotros oramos, vamos a decir, primero damos gracias por el carro nuevo y luego pedimos, porque ya pedimos un carro nuevo. Entonces, todo lo que nosotros agradecemos y manifestamos, aunque Él sepa que ya no, cuáles son nuestras necesidades, siempre debemos terminar nuestra oración con el, vamos a decirlo así, como un sello al final. Vamos a sellar nuestra carta. Hicimos una petición dando gracias de lo que nos ha dado y de lo que nos da y de lo que va a llegar. Y allá es bueno que en el sello del sobre vamos a poner gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús, por el cual tenemos la comunicación al Padre. Es el que nos salvó, nos limpió y nos trajo de nuevo a la comunicación de Dios. Es por eso que muchas veces cuando decimos, todo me está saliendo bien y estoy en oración y no estoy haciendo nada que afecte mi comunicación con Dios, pero tenemos que recordar que si algo hicimos mal, tenemos la puerta abierta para regresar. Sentirnos dignos de volver a la oración si nos retiramos por cualquier motivo o porque pensamos que las malas acciones o nuestras malas decisiones nos hicieron como separarnos un poquito, un muchito o un mucho. Entonces, ¿cómo vuelves a la presencia de Dios? En oración. Esa es nuestra puerta para regresar a todos los que alguna vez nos salimos del camino o nos desviamos o nos pusimos en alguna distracción. Y pues hoy esta es nuestra enseñanza y que nos quede pues una gran experiencia de saber que volvemos siempre a la presencia de Dios. Él siempre nos está esperando como cualquier padre o madre espera a sus hijos. Entonces, pues, muchas gracias y en eso es nuestra conclusión del día de hoy. Amén. Amén.